El maltrato y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes representa una violación a los derechos humanos fundamentales. Con el compromiso de proteger a los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, se creó en 2007 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Si los niños, niñas y adolescentes de nuestro país crecen y se educan en situaciones de violencia, aunque no sea directamente contra ellos, sino de violencia doméstica contra sus padres, necesariamente esos niños, si bien no es, en esto nada es matemático, no es que todos los niños que sufran violencia van a ser violentos, pero sí la tendencia es a repetir conductas porque es lo aprendido. Y a veces la sociedad se sorprende cuando vemos algunas actitudes o algunas conductas de nuestros jóvenes, pero nunca nos sorprendemos cuando nosotros los adultos manejamos este tipo de conductas. Hay una pauta cultural y una pauta que tiene que ver con la forma, con el pasado, con tu propia educación. Muchas veces el maltrato físico de una persona adulta hacia los niños es porque ellos mismos han vivido una historia de maltrato, aunque no es automático, no es que si tú fuiste maltratado vas a ser maltratador. La sociedad uruguaya tiene índices de violencia importantes, que no siempre los quiere ver, que siempre los ponen en el afuera. O sea, nosotros siempre hablamos de la violencia cuando pasa en la sociedad, pero nunca podemos hablar de la violencia cuando nos pasa a nosotros en nuestro hogar. Y también debemos decir que si en nuestros hogares hay violencia, esa violencia necesariamente trasunta a la sociedad. No solo a veces no vemos porque preferimos no ver las cosas complicadas o que son difíciles de resolver o por muchas razones de repente miramos para otro lado, pero a veces, como dice, hay un pensador alemán que dice, no vemos que no vemos, porque no vemos, porque la pauta de la cual estamos participando está totalmente naturalizada, no la identificamos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? El maltrato psicológico es muy sutil, no es solo insultar, descalificar a un niño, pero bueno, las descalificaciones, el no respetarlo como ser humano, el tratarlo como objeto muchas veces es totalmente naturalizado. Ese tipo de maltrato en las clases, las clases desfavorecidas, digamos, puede ser, pero el tipo de maltrato psicológico de las clases altas, que también es una forma de no respetar al niño, puede ser, por ejemplo, colmarlo de cosas materiales y no tenerlo en cuenta como ser humano, o colmarlo de actividades y no tener un espacio para dedicárselo a él, o no, digamos, es muy sutil el maltrato psicológico, por eso te digo, y es también extremadamente dañino. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. El Hospital Pereira Rosell es un centro de referencia a nivel nacional en la atención materno-infantil. Al hospital siguen llegando hoy por hoy muchas situaciones que no son las de extrema gravedad, ¿verdad? Son esas situaciones donde el equipo de salud de un primer nivel, donde el equipo educativo o la propia familia se plantean dudas, se plantean sospechas. Contamos con un fuerte equipo acá de trabajadores sociales, contamos con un servicio y una clínica de psiquiatría pediátrica con recursos de salud mental. Y desde hace unos años contamos en forma permanente también con recursos de medicina legal. Básicamente su cabeza central, porque ser un hospital pediátrico,
es el pediatra. Y la experiencia que tengo es en recibir a ese niño que llega a la puerta, ya sea derivado por un centro periférico o que viene por sus propios medios, acompañado con algún familiar del cual él le relata la situación de violencia o de abuso. Tratamos de, en primera instancia, contener al niño, hacer un interrogatorio lo más simple, para evaluar luego con el resto del equipo que contamos desde puerta, con psiquiatría y asistente social. Concurrimos ahí, valoramos la situación, vemos a este niño, hablamos con los referentes familiares y nosotros nos enfocamos más en los adultos y en todos los recursos que tiene esa familia en su zona. Un poco para corroborar información, para buscar antecedentes. Examinamos al niño y hacemos un resumen de la situación y empezamos a evaluar luego con los colegas la conducta a tener con ese niño y ver lo beneficioso para ese niño. Va orientado a esto, a poder discernir en qué medida, bueno, sí, si ese niño está enfrentado a una situación de violencia de cualquier índole, necesita medidas de protección, necesita medidas de atención o simplemente requiere la orientación y el apoyo puntual a los adultos a cargo. La garantía principal, ya sea para detectarlo como para prevenir este problema, yo pienso que es el tener una buena relación y una relación cercana y de confianza con los niños. En cualquiera de los dos casos, ya sea para prevenir, quiere decir para poder detectarlo lo más pronto posible, para poder evitar que eso suceda o para poder remendar cuando el daño ya está hecho, en toda la literatura le dice el puntal fundamental es un referente adulto en quien el niño pueda confiar. Padres, educadores, profesionales que se ocupan de los niños, yo creo que una pauta importantísima es esa, no esperar. Evidentemente los niños son seres en formación, entonces no vamos a esperar que ellos vengan o que tengan todos los instrumentos como para comunicar, por ejemplo, o para hablar. Entonces tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que facilitar la palabra, tenemos que facilitar el cómo hablar de esos temas. En el abuso sexual, por ejemplo, uno de los tabú en esta sociedad, en esta cultura occidental, por ejemplo, es hablar de la sexualidad normal, naturalmente, lo bueno que eso es, integrarlo al desarrollo normal de un niño y de los adultos, y hablar de eso con el niño desde muy temprana edad, para que sepa la diferencia entre lo normal y lo que no es normal.